Mi esposa me traicionó. Y tras concebir a Noah, una prueba de ADN confirmó que no es mi hijo. Dios mío. ¿Por dónde empiezo con mi matrimonio? Mi esposa, Hannah, y yo hemos estado juntos durante casi 2 décadas. Es difícil creer que nuestro 20 aniversario se acerca el 5 de noviembre. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de nuestra vida juntos. Claro. Hemos tenido nuestras dificultades. Pero reconciliarnos siempre hizo que valiera la pena. Ese era nuestro ritmo. Pasamos por un momento difícil al principio. Alrededor de nuestro segundo año. Pero después de eso, las cosas fueron en su mayoría sin problemas. Nos casamos jóvenes, yo a los 21. Hannah a los 19. Crecimos uno al lado del otro y nos conocíamos desde que éramos niños. Se sintió natural casarnos. Especialmente porque mi hermano mayor, Aarón, se había casado con la hermana de Hannah, Claire, un año antes. Aarón y Claire tuvieron un bebé en su primer año. Pero nosotros tuvimos dificultades. Nos hicimos varias pruebas. A pesar de que los médicos nos decían que nos relajáramos y dejáramos que la naturaleza siguiera su curso. Pero la madre de Hannah, Marta, era implacable. Siempre presionándonos para formar una familia. Marta estaba decidida a tener un nieto después de criar solo niñas. Los resultados de las pruebas no fueron concluyentes. Hannah estaba perfectamente bien. Pero yo tenía un recuento de espermatozoides ligeramente bajo. Nunca entendí realmente los detalles. Los médicos nos dijeron que no era gran cosa y que todo estaría bien. Nos aconsejaron que fuéramos pacientes y nos aseguraron que tendríamos un bebé cuando llegara el momento. A pesar de nuestros intentos de ser pacientes. La presión fue dura para nuestro matrimonio. Afortunadamente, no tuvimos que esperar demasiado. En nuestro tercer año, Hannah dio a luz. Tal como lo había predicho el médico. Emma llegó a nuestras vidas. Una hermosa niña. Fue un gran alivio. A partir de ese momento, las cosas se estabilizaron y nuestro matrimonio se fortaleció. Nos relajamos. Y poco después, Hannah volvió a quedar embarazada. Y tuvimos a Alex. Un niño. La familia estaba encantada. Esto no significaba que quisiéramos menos a nuestra hija. Pero tener un hijo se sentía especial. Yo fui el primero en nuestra familia en tener un hijo varón. Y se lo dije con orgullo a mi hermano. Él simplemente sonrió y me dijo que le diera tiempo. Efectivamente. Al año siguiente, ellos también tuvieron su primer hijo. 8 meses después, tuvimos otro hijo. Noah. Fue como esperar un autobús, nada durante mucho tiempo. Y luego vienen varios a la vez. Con 2 hijos y una hija. Nuestra casa siempre estaba llena de actividad. Incluso cuando las otras hermanas de Hannah se casaron. Se convirtieron en parte de nuestra familia unida. Fue maravilloso para los niños. Y siempre teníamos ayuda cuando la necesitábamos. Desde mi perspectiva, las otras parejas parecían tan felices como Hannah y yo. Disfrutando de las sencillas alegrías de la vida familiar. Nos enfrentamos a algunos obstáculos. Como cuando Aarón tuvo un accidente laboral. Yo estuve allí con él mientras le transfundían mi sangre. Se recuperó. Y yo también estuve bien. A menudo bromeábamos sobre ser hermanos de sangre después de eso. A medida que se acercaba nuestro 20 aniversario. Queríamos celebrarlo a lo grande. Aarón y Claire habían organizado una fiesta fantástica para su aniversario el año anterior. Así que decidimos hacer algo similar. Reservamos una sala privada en un hotel local para una gran reunión familiar. Luego estaba Emma, nuestra impresionante hija de 17 años. Una versión más joven de su madre. Tenía un cabello castaño oscuro brillante y unos llamativos ojos verdes que siempre llamaban la atención. Era delgada. Con bonitas piernas y rasgos en los que un padre no debería pensar demasiado. Tenía un flujo constante de novios. Y nuestra casa siempre parecía llena de ellos. Pero era sensata. Así que no nos preocupábamos demasiado.
Alex. Por otro lado, se parecía mucho a mí, de constitución sólida. Lo que le sentaba bien. Le encantaba el rugby. Al igual que a Aaron y a mí a su edad. Con casi 16 años. Ya era un jugador clave del equipo de rugby de su escuela. Y luego estaba Noah. El más joven. Tal vez estaba teniendo dificultades para no ser tan atlético como Alex o tan popular como Emma. El pobre Noah no estaba pasando por su mejor momento. Era muy inteligente. Probablemente el más inteligente de los tres. Y destacaba en la escuela. Era simplemente un adolescente típico y confuso. Ese día. Tal vez debería haber sido más comprensivo. Tal vez debería haber ignorado el desorden que dejó en la mesa del comedor. Tal vez debería haberlo limpiado yo mismo. Pero no lo hice. No te vas a ninguna parte hasta que limpies ese desorden. Noah. Le dije con firmeza. Lo haré más tarde. Respondió. Enfurruñado. Lo harás ahora. Noah. Insistí. ¿Por qué siempre me criticas? Gritó. Perdiendo los estribos. No lo hago. Espeté. Eres parte de esta familia y debes seguir las reglas como todos los demás. ¿Quién me va a obligar? Casi lloró Noah. Perdiendo el control. Yo lo haré. Respondí. Perdiendo la paciencia. Soy tu padre y harás lo que te diga. Mi padre. Gritó. ¿Estás seguro de eso? Me quedé atónito. Mis siguientes palabras atrapadas en mi garganta. Lo siento. Papá. Dijo Noah rápidamente. Con el rostro dolorido. No lo quise decir. Limpiaré ahora mismo. Miró hacia otro lado y rápidamente limpió la mesa. Recogiendo sus cosas. En cuestión de minutos. La mesa estaba impecable. Y salió corriendo sin decir una palabra más. Dejándome en un torbellino de pensamientos. Temiendo que mi mundo se estuviera derrumbando. Noah siempre había sido diferente de los otros dos, más serio. Estudioso. Pero menos extrovertido. A menudo me preguntaba por qué ya había hablado con Hannah al respecto. Pero ella lo descartó. Diciendo que estaba pensando demasiado. ¿Lo estaba? ¿Qué había hecho que Noah dijera eso? Si hubiera gritado enojado y se hubiera ido. Me habría molestado. Pero eso habría sido todo. Pero se disculpó y se retractó de sus palabras tan rápido. ¿Por qué? ¿Qué sabía él que yo no? Oh. No. No quería considerar los pensamientos preocupantes que corrían por mi mente. Mi primer instinto fue confrontar a Hannah y exigir respuestas. ¿Pero qué resolvería eso? ¿Qué podría decir siquiera? No podía simplemente acusar a Hannah de engañarme. Si no lo había hecho. Nunca me perdonaría por dudar de ella. ¿Y si lo hubiera hecho? Simplemente lo negaría. Además. Habían pasado más de 16 años desde que comenzamos nuestra familia. ¿Eso importaba ahora? Mi estómago se revolvió de ansiedad y me sentí enfermo. Sin saber si tenía alguna razón para preocuparme. ¿Qué día tan terrible fue? Entonces se me ocurrió, los grupos sanguíneos. Sin dudarlo. Fui a nuestro estudio y encontré los registros médicos de los niños. Emma, Alex y Noah eran todos O positivo. Como yo. Sentí una ola de alivio. Pero fue efímera. Los grupos sanguíneos no contaban toda la historia. El hecho de que todos compartieran mi grupo sanguíneo podría ser solo una coincidencia y no confirmaba que Noah fuera realmente mi hijo. Necesitaba algo más definitivo, pruebas de ADN. No podía creer que estuviera considerando una medida tan drástica basada en un comentario enojado de Noah. Probablemente estaba exagerando. Pero que Noah me evitara durante la cena, esa noche solo alimentó mis preocupaciones. ¿Qué le pasa a Noah? Preguntó Hannah. Notando también su extraño comportamiento. Ni idea. Respondí encogiéndome de hombros. ¿Saben ustedes? Les pregunté a Emma y Alex. Sacudieron la cabeza. Aparentemente ajenos. ¿Ha estado molesto por algo? Insistí.
Pero de nuevo negaron con la cabeza. Una vez que los niños salieron de la mesa, reuní el coraje para preguntarle a Hannah, no parecía tan diferente de los otros dos. Hannah. ¿Alguna idea de por qué? No nos detengamos en eso. Ryan. Dijo, levantándose para limpiar los platos. Es un poco más profundo que los demás. Fin de la historia. ¿Estaba evitando el tema deliberadamente o estaba realmente despreocupada? No lo sabía. Más tarde, esa noche, me encontré investigando pruebas de ADN en línea. 1 hora más tarde, mi cabeza daba vueltas con información. Pero no estaba mucho más cerca de una respuesta. No fue hasta el lunes por la mañana que encontré un laboratorio que podía hacer la prueba. Me llevó casi 1 hora resolverlo. Y lo hice yo mismo porque no podía explicarle a mi secretaria por qué necesitaba una prueba de laboratorio. El laboratorio podía hacerlo. Pero era caro. Especialmente si quería resultados rápidos. Necesitaba saber antes de arriesgar mi matrimonio. El laboratorio sugirió que enviara muestras de los 3 niños y una mía. ¿Alguna vez has intentado obtener un cabello de tus hijos adultos? No es fácil. Con Noah evitándome. Fue lo más difícil de todo. Pero lo logré. Las envié y esperé. Durante la semana siguiente, Noah pareció calmarse. Probablemente aliviado de que no hubiera mencionado su arrebato. Casi llegamos a un punto en el que sentí que podía hablarle con suavidad al respecto. Pero pensé que era mejor esperar los resultados. Mi esposa. Por supuesto. Siguió siendo ella misma. Y nada cambió en nuestra rutina diaria. Nuestra vida amorosa no estaba en su apogeo. Pero no la rechacé. Las dudas me carcomían. Y aunque traté de ocultárselo a Hannah, no podía tener intimidad con ella sin preguntarme si alguien más había estado involucrado durante nuestros 20 años juntos. Una noche cenamos con mi hermano y su esposa. Cuando Aaron y yo tuvimos un momento a solas, casi le confesé mis preocupaciones. Éramos tan parecidos en muchos sentidos. Que si alguien más era el padre de Noah, no podía haber sido él. ¿Por qué estaba pensando de esta manera? Decidí no cargarlo con mis incertidumbres. En el fondo, creía que me apoyaría si los resultados eran desfavorables. Permanecí sereno y silencioso. Tanto que Hannah me preguntó un par de veces si todo estaba bien. La tranquilicé, diciéndole que tenía algunas cosas en mente. Pareció preocupada brevemente. Pero no insistió. Finalmente llegaron los resultados. Los envié a mi oficina para evitar que Hannah abriera la carta antes que yo. Con manos temblorosas. La leí, tratando de comprender su significado. ¿Marcaría este papel el final de mi matrimonio? Después de leerlo, parecía que los resultados de Noah coincidían con los míos. Y sentí una sensación de alivio. Aunque los términos médicos eran como un galimatías para mí. El informe mencionaba términos como buena coincidencia y coincidencia cercana. Lo que sugería que mis preocupaciones eran infundadas. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras agradecía a mi buena estrella que no hubiera compartido mis miedos con Hannah. Decidí compensárselo esa noche. Tal vez invitarla a cenar. Al releer la carta de presentación, noté que el laboratorio quería que los llamara para discutir los resultados. Pensé que solo querían más dinero de mí. Pero decidí llamar de todos modos. Cuando me contestaron el teléfono, me presenté. Soy Ryan Johnson. El doctor Parker me pidió que llamara. Hola. Señor Johnson. Me saludó. ¿Ha revisado los resultados que le enviamos? Sí. Respondí con confianza. Parece que mis preocupaciones sobre mi hijo, Noah, eran infundadas. Sí. En efecto. Respondió. Pero me temo que no es tan simple. Hay más que discutir. Se me encogió el corazón. ¿Quiere decir que no es mi hijo? Tartamudeé. No es eso. Señor Johnson. Aclaró. Hay menos de 1 en 1.000.000 de posibilidades de que no sea su hijo biológico. Estoy seguro de que es su hijo natural.
¿Entonces Noah es mi verdadero hijo? Suspiré aliviado. Sí. Lo es. Señor Johnson. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregunté, sintiéndome inseguro. Son las otras dos muestras que envió, dijo el médico con pesadez. ¿Qué pasa con ellas? ¿Las muestras del hermano y la hermana de mi hijo? Pregunté, con el pánico en aumento. Bueno. Parece que solo son medio hermanos de su hijo menor. Señor Johnson. Explicó el médico. ¿Medio hermanos? Tartamudeé en estado de shock. ¿Qué significa eso? Significa, señor Johnson, continuó, que es muy poco probable que usted sea su padre biológico. El teléfono se me resbaló de la mano y lo siguiente que supe fue que estaba rodeado de mis preocupados compañeros de trabajo, luchando por recuperar la conciencia. Denle un poco de espacio, gritó alguien mientras volvía lentamente en mí, jadeando. ¿Estás bien, Ryan? Preguntó otra voz. Asentí débilmente e intenté ponerme de pie. Pero me ayudaron a volver a mi silla. Charlaron entre ellos sobre el trabajo y la temperatura de la oficina. Pero en lo único que podía pensar era en la bomba que acababa de recibir. Afortunadamente, alguien hizo arreglos para que me llevaran a casa y me instó a tomarme el resto del día libre. Cuando llegué a casa, me sentí aliviado al encontrar la casa vacía, con Hannah en el trabajo y los niños en la escuela. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Temiendo la llamada, tomé el teléfono con dedos temblorosos y volví a marcar el número del laboratorio. Pronto. Estaba hablando con el médico, disculpándome por el abrupto final de nuestra conversación anterior. No se preocupe, señor Johnson, dijo amablemente. Nuestro servicio postal puede ser complicado. Le aseguré que lo entendía y volvió a repasar pacientemente los resultados de las pruebas conmigo. Noah es definitivamente su hijo, confirmó. Pero es poco probable que Emma y Alex sean sus hijos biológicos. Pero los resultados mostraron buena o cercana coincidencia. Supliqué. ¿Podría haber un error? Si solo tuviéramos una muestra, podríamos solicitar otra para verificación, explicó. Pero con dos muestras, la probabilidad es casi segura. Si bien Emma y Alex son hermanos completos, es improbable que usted sea su padre. Pero usted dijo que las coincidencias eran cercanas. Insistí, aferrándome a un clavo ardiendo. ¿Qué significa eso? ¿Tiene un gemelo o un hermano? ¿Señor Johnson?, preguntó el médico con cautela. ¿O quizás algún otro pariente cercano? Mi hermano, exclamé, sintiendo una oleada de comprensión. ¿Qué tiene que ver mi hermano con esto? Tendrá que sacar sus propias conclusiones. Señor Johnson, continuó la voz del médico. Pero yo ya había dejado de escuchar. Mi mundo se estaba derrumbando. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Y mi matrimonio? ¿Confrontar a mi hermano? ¿Debería guardar este secreto y vivir una mentira? No podía soportarlo. ¿Y qué hay de Noah? Sabía que algo andaba mal. Pero tenía la idea equivocada. Ahora vería a mi hijo de manera diferente. Pero no podía querer menos a Emma y Alex. Seguían siendo mis hijos, independientemente de su genética. Pero Hannah, ese era el verdadero problema. ¿Cómo pudo traicionarme así? Y mi hermano también. ¿Y qué hay de Claire? ¿Mi cuñada? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo manejaría el resto de la familia esta noticia? Mi mente daba vueltas con tantas preguntas. Dios mío. Esto era demasiado para manejar. Y no estaba listo para enfrentarlo. Recuerdo vagamente haber salido por la puerta principal y haber vagado por la calle. Pero lo siguiente que supe fue que me desperté en el hospital con vendas en los brazos. Aparentemente, me había tropezado con el tráfico mientras estaba borracho. Pero no recordaba nada de eso. Ryan, ¿estás bien? Me volví dolorosamente hacia la voz y vi a Hannah parada allí. En realidad no. Todavía no.
Respondí. Ella todavía era mi esposa. Pero no pude encontrar las palabras correctas. Como se suponía que debía decir, hola cariño. Acabo de descubrir que 2 de nuestros hijos no son míos y me has estado engañando con mi hermano. ¿Qué tal tu día? ¿Qué hay para cenar? Eso no parecía correcto en absoluto. Resultó que mis heridas no eran demasiado graves y me enviaron a casa al día siguiente. No podía hacer mucho por mí mismo. Así que dependí de Hannah para que me cuidara. Me dio tiempo para pensar y planificar. Pero honestamente, se sintió como una pérdida de tiempo porque todavía no sabía qué hacer. Mi principal preocupación ahora era Noah y los otros niños. Cualquiera que fuera la decisión que tomara tenía que ser en su mejor interés. Incluso si eso significaba sacrificarme a mí mismo. A partir de entonces, las necesidades de Hannah quedaron en último lugar. Se acercaba nuestro 20º aniversario y la habitación estaba reservada para nuestra gran cena. Tenía que resolver las cosas para entonces. En aproximadamente una semana. Volví a la normalidad físicamente. Pero mentalmente todavía era un desastre. Todo parecía volver a la rutina mientras reflexionaba sobre mi próximo movimiento. Pero Noah era diferente. Parecía estar al límite. Listo para estallar. Deberías hablar con él. Ryan. Sugirió Hannah una noche. No sé qué le molesta. Parece que ya no quiere hablar conmigo. Tendré una charla con él. Prometí. ¿Alguna idea de qué le pasa? Preguntó. Tengo algunas ideas. Dije secamente. ¿Quieres hablar de ellas? ¿Ryan? Preguntó. En realidad no. Respondí. Tomándola por sorpresa. La oportunidad de hablar con Noah llegó al día siguiente cuando lo encontré solo en su habitación. No podía evitarme esta vez. ¿Quieres hablar sobre lo que te molesta? ¿Hijo? Le pregunté suavemente. Sacudió la cabeza. Claramente sin querer abrirse. Se trata del otro día. ¿Noah? ¿Sobre nuestra relación? Presioné. Notando una madurez en el que me sorprendió. No lo entiendes. Papá. Desafió. Puede que sepa más de lo que piensas. Hijo. Respondí. Tratando de mantener una sonrisa tranquilizadora. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto? Papá. Presionó. ¿Por qué los dejas salirse con la suya? Espera. Esto no era lo que esperaba. Parecía que estábamos hablando de algo completamente diferente. ¿Salirse con la suya con qué? ¿Hijo? Pregunté. Desconcertado. ¿De verdad no lo sabes? Papá. Repitió. Aparentemente no, hijo. Admití. Son mamá y el tío Peter. Papá. Susurró. Cuando estás en el trabajo. Una vez al mes más o menos. Es tan vergonzoso. ¿Tío Peter? Murmuré. Peter no era el hermano de Hannah. Estaba casado con otra de las hermanas de Hannah. Oh, eso. Murmuré. Sin poder pensar en nada más que decir. Lo han estado haciendo durante años. Papá. Me informó Noah solemnemente. Emma cree que soy el hijo de Peter. No tuyo. Con eso. Rompió a llorar y lo abracé para consolarlo. Había pasado tanto tiempo desde que lo abracé. Y me sorprendió lo fuerte que se había vuelto. Te lo garantizo. Noah. Le aseguré. Abrazándolo fuerte. Eres mi hijo en todos los sentidos. No el de Peter. ¿Cómo lo sabes? Papá. Sollozó. ¿Cómo puedes estar seguro? Estoy seguro. Hijo. Le dije con confianza. Créeme. Estoy seguro. Hablamos un rato más sin revelar demasiado. Pero lo suficiente para tranquilizarlo. Logré convencer a Noah de que realmente era mi hijo. Y sentí como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Pero aún no había tocado el hecho de que mi hermano podría ser el padre de Emma y Alex. La ilusión de mi familia perfecta se hizo añicos.
Tanto Emma como Alex estaban al tanto del romance de su madre con su tío. Pero decidieron ignorarlo. Sin saber cómo manejar la situación. Era una posición insoportable para ellos. Peter era el más joven de los maridos de las hermanas de Hannah e innegablemente el más atractivo. Si bien Hannah tenía su propio encanto, la presencia de Peter añadió una dinámica complicada a mi ya tenso matrimonio. Unos días después, llevé a los 3 niños a almorzar y enfrenté la tarea más difícil de mi vida. Les revelé todo lo que había descubierto. Pasé el día en un estado de ansiedad, temiendo sus reacciones. Sorprendentemente, manejaron la noticia relativamente bien. Emma derramó algunas lágrimas y Alex se sentó en silencio, con la cabeza entre las manos, claramente disgustado. A pesar del impacto inicial, todos expresaron su deseo de confrontar a su madre de inmediato. Los convencí de que esperaran, explicándoles que necesitaba resolver algunas cosas primero. Todos me prometieron su amor y lealtad y estaban listos para cortar lazos con Hannah. Logré calmarlos, recordándoles que a pesar de sus errores, siempre había sido una madre cariñosa. Hablé de ella con más amabilidad de la que sentía, especialmente después de escuchar lo que los niños tenían que decir. Según ellos, Hannah había estado involucrada con su cuñado, Peter, durante un tiempo. Sin embargo, probablemente no fue lo suficientemente largo como para que él fuera el padre de Noah. La afirmación de una cita una vez al mes podría haber sido una exageración. Pero ninguno de nosotros estaba seguro. Una cosa estaba clara, los niños sintieron una sensación de alivio al compartir su carga. Todos derramamos lágrimas esa noche, incluido Alex. Estaba consumido por un deseo de venganza. Pero necesitaba una forma de buscarla sin lastimar a mis hijos. Sí. Elegí mis palabras cuidadosamente. Necesitaba venganza. No solo para mí, sino también para mis hijos. Reflexioné sobre varios planes. Pero no se me ocurrió nada grandioso. Una confrontación directa parecía inevitable. Afortunadamente, había un evento próximo donde podía hacer precisamente eso. El 10 de diciembre. Nuestra familia se había reunido. Como lo hacen las familias. Con mis padres fallecidos. Aarón y yo estábamos entre la generación mayor. Esa noche, 39 de nosotros nos sentamos para una cena de celebración. En su mayoría la familia de Hannah y algunos amigos en común. La comida probablemente era buena. Pero para mí sabía a cartón. Luego vinieron los discursos. Aquí vamos. Pensé. ¿Era este el final o solo el principio? Estaba sudando, tratando de calmar mis nervios. Lo que tenía que hacer no sería fácil. Pero tenía que hacerse. Bienvenidos a todos. Comencé con una pequeña charla antes de dirigir la conversación hacia la celebración de 20 años de matrimonio con Hannah. Pero había algunas cosas muy personales que necesitaba compartir. La risa llenó la habitación con algunas bromas sobre nuestra vida amorosa. Hannah se sonrojó, pensando que todo era divertido. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cuando las risas se apagaron, Emma se levantó abruptamente, seguida por Alex y Noah. Sin decir una palabra, salieron, dejando a toda la mesa desconcertada. «Vuelvan aquí. Los 3», exclamó Hannah, levantándose de un salto. «No le falten el respeto a su padre». Solo Alex la miró con una triste sacudida de cabeza antes de unirse a sus hermanos afuera. «Ryan, haz algo», suplicó Hannah, desesperada por que interviniera. «Diles que vuelvan ahora mismo». «Está bien, querida», respondí con firmeza. «Ya saben lo que voy a decir. ¿Y cómo les concierne? Tal vez sea mejor que no estén aquí». Hannah parecía sorprendida por mi respuesta, primero sorprendida por mi desafío. Luego preocupada mientras trataba de entender mis motivos. «Siéntate, Hannah», ordené. Mi tono no dejaba lugar a dudas. Como decía. Continué, escaneando las caras a mi alrededor.
He tenido 20 años de lo que pensé que era un matrimonio perfecto, hasta hace unas semanas. Hice una pausa, sintiendo la tensión en el aire. Algunos parecían desconcertados. Otros todavía sonreían, esperando una broma. Pero muchos parecían preocupados. Imaginen mi sorpresa. Continué. Al descubrir que Emma, mi amada hija, no es biológicamente mía. Hannah no pudo contener sus sollozos, sus manos cubriendo su rostro. ¿Te gustaría decirles a todos quién es el verdadero padre de Emma, Hannah? Pregunté. Pero ella permaneció en silencio. Su llanto era el único sonido. Bien. Entonces. Presioné. ¿Alguien más quiere confesar quién ha estado con mi esposa a mis espaldas? Nadie habló. Y me quedé allí, con la mirada fija y acusadora, escaneando los rostros atónitos de familiares y amigos. Por terrible que parezca, había una extraña satisfacción al exponer a aquellos que me habían engañado. No tenía ni idea de cuánto había descubierto. No pude resistirme a dirigirle una mirada severa a mi hermano, Aarón. Y él se retorció visiblemente bajo mi mirada, sabiendo que lo habían atrapado. ¿Nadie va a confesar? Desafié. Tengo que revelar la verdad. ¿Entonces? Para mi sorpresa, Claire se levantó abruptamente. No es lo que piensas. Ryan, exclamó, angustiada. No fue una aventura. Solo tuvimos relaciones sexuales algunas veces para ayudar a Hannah a quedar embarazada. Toda la familia quería un niño. Especialmente mi madre. Y parecía dudoso que pudieras engendrar un hijo. Si alguien hubiera dejado caer una pluma en ese momento, me habría derribado. Claire lo sabía. Sabía que su esposo, mi hermano, era el padre de mis hijos. Mirando alrededor de la mesa, la vi dividida en dos bandos, algunos estaban conmocionados, mientras que otros parecían no estar sorprendidos, amigos que no estaban al tanto y familiares que en su mayoría parecían estar al tanto. Mientras estaba allí, tratando de recomponerme, los amigos comenzaron a disculparse uno por uno, dejándonos alrededor de 17 o 18. Todos parientes. ¿Por qué no van a jugar allá?, sugirió Olivia, otra de las hermanas de Hannah. Y gradualmente los niños más pequeños fueron enviados. Incluso se animó a los adolescentes a irse. Pero parecían pegados a la escena, sin querer perderse el drama. Bueno. Todos parecen saber lo que está pasando. ¿No? Exclamé, mirando alrededor de la habitación. Todos están al tanto de este lío, excepto quizás los niños. Un par de esposos parecían confundidos. Pero nadie lo negó. Mira. Ryan, intentó explicar mi hermano. No es lo que piensas. Lo juro. Parecía a punto de decir más. Pero mi expresión de pura ira lo silenció instantáneamente. Entonces. Todos sabían que Aarón se acostó con mi esposa y engendró a Emma, ¿eh? Exigía la mesa. Nadie lo admitió abiertamente. Pero de nuevo. Nadie lo negó. Te juro que fueron solo 3 veces. Ryan. Se defendió Claire, alzando la voz. ¿De quién fue esta ridícula idea de todos modos? Grité enojado. Mi frustración creciendo una vez más. Nadie se atrevió a hablar. Pero demasiados ojos se dirigieron hacia Marta. Mi suegra. Debería haberlo sabido. Murmuré, reconociendo su papel. Muchas gracias. Mamá. Le dije con el corazón apesadumbrado. Tu desesperación por un hijo ha destrozado mi matrimonio. No. Intervino finalmente Hannah, con voz temblorosa. Por favor. Ryan. No digas eso. No puedo imaginar la vida sin ti. ¿No puedes? ¿Encuentra en tu corazón el perdón por un error? ¿Un error? Repetí incrédulo. ¿Solo un error? Sí. Cariño. Suplicó Hannah entre lágrimas. Fue solo esa vez. Parecía tan tonto ahora.
Pero en aquel entonces, el plan de mamá tenía sentido. ¿Y qué hay de Alex? La presioné. Mi tono firme. Es tuyo. Por supuesto. Ryan. Me aseguró. Equivocada. La corregí severamente. Me hice una prueba de ADN y su padre es el mismo hombre que el de Emma. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Ryan? Exclamó Claire en estado de shock. ¿Me escuchaste? Claire. Confirmé. Sin retroceder. Si mi querido hermano es el padre de Emma, entonces también es el padre de Alex. El silencio se cernió pesadamente en el aire mientras esta revelación se asimilaba. ¿Sin vergüenza? Le espetó Claire a su esposo. Con la voz temblorosa de ira. Me prometiste que esto no sucedería. Y luego te fuiste y te acostaste con esa mujer de nuevo. Lo siento mucho. Murmuró Aaron. Evitando el contacto visual. Claramente arrepentido de sus acciones. ¿Y tú? ¿Traidora? Le gritó Claire a Hannah. Su voz hirviendo de ira. Accedí a dejarte tener a mi esposo solo esa vez. Y luego seguiste acostándote con él. Con eso. Ella dio 3 pasos hacia su hermana y abofeteó a Hannah con fuerza en la cara. Descarada. Escupió. Golpeando repetidamente a Hannah hasta que alguien intervino y la apartó. Las lágrimas corrían por el rostro de Claire mientras la sujetaban. ¿Estás satisfecha? ¿Mamá? Exigí. Mirando a Marta. Pero ella permaneció estoica. Mirando al frente mientras Hannah seguía llorando en sus brazos. Finalmente. Mi suegro. Mark. Habló. Lo siento. Ryan. Comenzó. Con la voz llena de arrepentimiento. Si tan solo hubiera sabido. Su voz se fue apagando. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Pero él fue el único que intentó disculparse. Luego. Mi hermano. Aaron. Se me acercó. Con la mano extendida. Una mirada de profunda vergüenza en su rostro. Ryan. Tartamudeó. Ryan. ¿Qué puedo decir? Nada. ¿Sin vergüenza? Respondí. Mis palabras carecían de fuerza real. Lo golpeé. Dándole en la barbilla con poca fuerza. Pero el momento fue perfecto y tropezó hacia atrás. Tropezando con una silla y cayendo al suelo. Sin hacer ningún esfuerzo por levantarse. Eso pareció marcar el final de las festividades a medida que la atmósfera se agriaba. Drenando la diversión de la noche. Hannah no regresó a casa esa noche. Y después de tomar algunas cosas. Nunca regresó. Los niños se mantuvieron firmes en no hablar con ella por un tiempo. A pesar de mis propios sentimientos de odio hacia ella. Tuve que priorizar el bienestar de los niños. Eventualmente. Se ablandaron y le permitieron volver a sus vidas. Pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Seguí siendo papá. Mientras que ella se convirtió en una figura distante. La familia estaba destrozada. 2 de las hermanas que se fueron esa noche solicitaron el divorcio. Dejando solo a Olivia para quedarse con Aaron. Sin embargo, ella le hizo pasar un mal rato. Creyendo en darle una cucharada de su propia medicina. Olivia apareció un par de noches después cuando los niños estaban fuera. Y sus intenciones se aclararon rápidamente. Si fue venganza o una forma de vengarse de Aaron. Nunca lo supe. Pero ciertamente obtuve mi retribución. No hubo amor ni ternura, fue solo un frenesí físico durante horas. Se sintió extraño. Como tener intimidad con mi esposa. Pero diferente. Después. Me agradeció y se fue. Solo meses después descubrí que había estado haciendo lo mismo con los amigos de Aaron. ¿Sobreviviría su matrimonio a esto? No tenía ni idea. Y honestamente. No era mi problema. Pero podía imaginar que sería bastante duro para mi hermano. Aproximadamente 3 semanas después. Una de las otras hermanas de Hannah. La atractiva. Me llamó y me invitó a cenar.
Acepté. Y salimos. Cenamos. Charlamos. Coqueteamos. Nos besamos y terminamos en la cama. Sin embargo, esta vez se sintió diferente. Después de la emoción inicial, compartimos una conexión más profunda, haciendo el amor que recordaba a los primeros días con Hannah. No podía entender por qué Peter se había desviado de su matrimonio. Pero definitivamente no se debió a ninguna falta de deseo de intimidad. Quizás el giro más dulce fue cuando el sufrido esposo de Martha, Mark, tuvo suficiente de su intromisión. Compró un yate de 40 pies y pasó el resto de sus días navegando por Europa. Fue bastante conveniente para mí y los niños. A menudo nos uníamos a él para viajes en velero, explorando lugares como el sur de Francia, Malta y las Islas Canarias, creando preciados recuerdos. Emma se cruzó con un joven español mientras navegaba y finalmente se casó con él. Provenía de una familia propietaria de uno de los puertos deportivos más grandes de Europa, lo que resultó ser bastante ventajoso. En cuanto a los chicos, se están tomando su tiempo y no se apresuran a casarse demasiado pronto. Tal vez aprendiendo de la experiencia de su padre. Tienen mucho tiempo por delante. En cuanto a mí, no tengo mucho contacto con Hannah. Pero los niños me mantienen al día. Aparentemente, ella está tomando la vida un día a la vez y a menudo pregunta por mí. Solo asiento con la cabeza en respuesta. Y en cuanto a mi propia vida amorosa, estoy considerando darle otra oportunidad al matrimonio. Pero esta vez, estoy mirando hacia adentro. Hay un afecto mutuo entre nosotros. Pero ambos somos un poco cautelosos. El tiempo dirá. Quiero estar seguro de que no me estoy casando en parte por despecho hacia Hannah. Aunque debo admitir que la idea de su reacción si me casara de nuevo me hace sonreír.